Este es el capítulo final de la mujer sitiada, en donde es importante traer a la discusión una voz importante en términos de lo femenino, en términos de la construcción social del papel femenino. Y siempre hay que tomar de la cuestión femenina o papel, donde siempre es importante, con mucho cuidado y sin llevarlo al extremo o al fundamentalismo, a Simone de Beauvoir, autora de muchos libros, ex pareja, bueno, ambos ya han fallecido, por supuesto, pero ella estuvo casada con Jean-Paul Sartre en la UNAM. Y digo, no que yo sepa francés, pero Sartre, bueno. En donde ella tiene un planteamiento muy importante en su obra El Segundo Sexo que vale la pena reflexionar en términos de conceptos relevantes que, sin llevarlos al fundamentalismo feminista, que en ocasiones se puede volver sumamente inflexible, se vuelve importante hablar de, o relevante o justificable, hablar de la mujer sitiada en términos de algunos puntos relevantes de su pensamiento. Primero que nada, aquello llamado la alteridad disfuncional, vinculado a el concepto de Beauvoir de la mala fe, vinculado a la metáfora hegeliana de el amo y el esclavo, en donde se vuelve importante traer a la mesa una serie de reflexiones sin que todo eso nos deba implicar que en este espacio o en cualquier otro espacio de Centro Himalaya pretendamos decir verdades contundentes, absolutas o incluso correctas. Sin embargo, si pudiéramos generar un espacio para la reflexión, para la llamada problematización. Y primero que nada, esto que hablamos de alteridad disfuncional es importante traerlo en el pensamiento de Beauvoir porque nos lleva a, con toda la muy general sinopsis histórica de la transmutación de las diosas femeninas, muy notablemente diosas semíticas. De pronto se mueren todas las diosas semíticas para dar lugar a Dios, ¿verdad? Un Dios masculino, un Dios intolerante, un Dios excluyente en el primer acuerdo, el Old Covenant, como se le llama en inglés, el viejo acuerdo o la vieja negociación entre Dios y el ser humano. Y que la creación en realidad fue o sería generada por un hombre, un Dios varón. Y que el Dios varón es un individuo que en realidad es el ser primigenio, porque es la verdadera imagen y semejanza de Dios, es un hombre, no una mujer.
y que a partir de esa construcción de un Dios con falo, es como eventualmente lo primero que cae como hijos de Adán y Eva, y ya sin tocar la metáfora de el posible surgimiento de Eva de la costilla, y hay varias exégesis al respecto, donde los primeros hijos de Adán y Eva son varones, Caín y Abel, y que a partir de esa construcción predominantemente masculina, y repito, no nada más en grupos semíticos a partir de la diáspora, o vamos a llamar la primera liberación semítico-judía de las garras del imperio egipcio, también podemos ver en Mesoamérica una predominancia masculina en el discurso tolteco azteca, donde el dios es Quetzalcóatl, donde los creadores de la humanidad finalmente son un hombre, Quetzalcóatl, a través de, en el quinto sol, recuperar los huesos de los humanos, sostenidos por un dios de la muerte varón, aunque estaba acompañado también de su mujer, Mictlantecutli. A quien se mata para crear la tierra es a una serpiente femenina llamada Zipacli. Si vemos el mito, y estoy hablando de un mito neolítico, o llamémoslo calcolítico, de la era de los metales, particularmente bronce y más adelante, está también la idea de Confucio, en donde la mujer está supeditada al hombre por leyes divinas, por leyes trascendentales. La mujer debe estar supeditada al hombre, y aunque también hay diosas en el hinduismo y hay pasajes donde Parvati, convertida en Durga, sojuzga al arrogante Shiva, claramente las leyes de Manu te dicen cómo las mujeres son predominantemente retrasadas mentales. Pueden buscarlo en open source, ¿verdad? The Laws of Manu, M-A-N-U. No tienen criterio, por lo tanto es importante controlarlas. No voy a entrar una vez más en la descripción de la semana pasada, porque tratamos de tocar base con lo reflexionado la semana anterior y luego agregar algunos puntos más de reflexión o de crisis. De tal manera que un elemento muy importante ante la supeditación o sojuzgamiento femenino es el oikos o la economía. Una mujer, por lo general, en pleno siglo XXI, puede, contrario a la sugerencia de Simone de Beauvoir, seguir supeditada en lo económico, disculpen, al hombre. De tal manera que muchas veces seguimos en la dinámica de el inalterable papel, entre comillas, de la mujer ante su crianza, ante su necesidad de ser por un lado, madre, la mamá, Madonna, y por otro lado, la prostituta,
que también satisface al hombre. Simone de Beauvoir plantea que es esencial para una mujer, ubiquemos el tiempo de Beauvoir, siglo XX, tiene por fuerza que cuestionarse esa condición, porque el hecho que la mujer tenga la capacidad de amamantar, leche materna, tenga la capacidad de traer a un hijo, hija en el vientre, no indica que sea un papel decretado por la biología o decretado por la ideología religiosa, en donde tenga por fuerza que ser madre. Según Simone de Beauvoir, eso no es una condición, como dicen los abogados, vinculante. Así que la liberación femenina tiene que pasar por la profesionalización y la autonomía económica. Y como tratamos de argumentar, socialmente se tenían los papeles establecidos en términos de una coacción o cerración social, donde la mujer ni aunque quisiera pudiera ser independiente, autónoma económicamente, o pudiese gestionar su sexualidad, y eso es lo que llama Simone de Beauvoir la mala fe. La mala fe humana, hablando de humanidad, en términos de forzar a la mujer a una supeditación, disculpen, al varón, donde, como cuestiona Esther Perel, donde dice, estoy hablando de papeles antiguos, no me gusta la palabra roles, porque eso viene del role en inglés, y rol en español es un anglicismo. Decía un profesor del Colmex, pues los roles, pero de canela, ¿verdad? No es una palabra muy castellana. De cualquier manera, el papel de la mujer es uno en el que, en una pareja, obviamente, vuelvo a repetir, no me avienten tomates, no es algo que en estricto sentido esté de acuerdo, sino que estoy parafraseando un cuestionamiento que a su vez hace Esther Perel, que dice, y que cuando la pareja tiene deseos de una actividad sexual o una relación sexual, ya saben de quién viene. Y que cuando el hombre tiene necesidad de estar fuera de casa o un cónyuge tiene necesidad de estar fuera de casa, ya saben quién por lo general está fuera de casa. Que quien tiene que cuidar, criar a los hijos, ya saben quién los tiene que cuidar. O nietos. Que cuando haya un deseo de divorciarse, de separarse, ya saben quién es la persona que tiene razón al querer divorciarse. ¿Por qué? Porque no es una buena mujer, no sigue los usos y costumbres. Y que más cuando no funciona la pareja, es el hombre quien debe de decidirlo, porque la mujer no tiene o debe de tener esa capacidad de decidirlo, porque si no es una mala mujer, injusta mujer, peor aún, mala madre. Y es muy interesante también cómo en el lenguaje entra en muchos idiomas la noción de una mala madre, no nada más en
mexicanismos, sino a la Gran Madre. Y que cuando se dice la Gran Madre, en Centroamérica le dicen la Gran Prostituta, en otra palabra, ¿verdad? O bien, hijo de prostituta en inglés. O cuando realmente te quejas, incluso en francés dices prostituta, entre otras palabras. Entonces, es interesante esta noción llamada histórico-dialécticamente la mala fe por Beauvoir, que compara estamos hablando siglo XX, estamos hablando Guerra Fría, estamos hablando movimientos muy particulares del siglo pasado, pero ella compara la lucha de clases con la emancipación femenina. Y quiero que tomen en cuenta que hace apenas 100 años la mujer empezó a votar. Sufragio. Y que la mujer era predominantemente analfabeta en las grandes potencias occidentales hace 100 años. Y que las mujeres iban, si acaso, a la universidad para conseguir marido. Eso es la mala fe. Y que además tú puedes decir, claro, pero este hombre me está hablando de los 50, pero en realidad podemos ver en pleno siglo XX una enorme dificultad en Europa, Canadá, los Estados Unidos, en Latinoamérica, incluso en esferas socioeconómicas elevadas, donde la mujer es construida con mala fe desde la crianza. Porque en la crianza que hay una designación, como diría Lacan, una designación de humano, pero la designación de humano, si naces o si se nace mujer, es una designación de amo-esclavo, donde hay una relación dialéctica, donde la mujer, como dijimos la sesión pasada, la mujer si no tiene hijos, o si no es Madonna, entonces es prostituta. Si está sola, entonces es una baja maridos o amenaza para otros maridos. Donde la mujer, si se encuentra en espacios laborales, culturales, sociales, económicos de cualquier índole, es bastante, entre comillas, cuestionado, claro, entendible que pueda sufrir o recibir un halago llamado acoso. Porque es esperable, porque no es una mujer de nadie. Todavía en nuestra cultura posmoderna tenemos el caso que cuando una mujer está acompañada por un hombre, saludas al hombre. Donde ya la mujer tiene dueño. Entonces, si está una mujer sola, no tiene dueño. Pero si está con alguien, tiene dueño. Pueden sonar muchas de las cosas que menciono arcaísmos, pero lo interesante de un mundo tan comunicado es que lo que es arcaico para algunos círculos es completamente vigente para otros en pleno siglo XXI. Esta alteridad disfuncional es uno que reduce a la mujer a una Madonna, mujer sola, equivale a irrelevante, una mujer la cual es injusta si mira más allá de los intereses de la familia. Por eso Simone de Beauvoir decidió no tener hijos con Sartre. Y lo argumenta, no es de que lo interprete yo, porque no quiere perpetuar una cultura basada en la mala fe de la alteridad femenina. Desde donde la familia funciona bien siempre y cuando la mujer no sea egoísta. Porque un hombre se puede ir, un hombre
puede llegar a la hora que sea, un hombre puede contratar servicios sexuales porque es necesario, pero una mujer es una prostituta, no vamos a usar epítetos denigrantes, donde lo que más llama la atención de la primera épica, del primer texto humano escrito, el Gilgamesh, es que se menciona la prostitución. Donde incluso en la nueva alianza, me refiero al New Covenant, que se llama el Nuevo Testamento, aparece también una prostituta que iba a ser dilapidada, María Magdala, que al final acabó siendo una acompañante, pero no apóstol, pero además en la Biblia aparece que la primera persona que vio en la resurrección a Jesús fue una mujer. Pero no hay oficialmente su evangelio que realmente existe. Todo esto en términos de comprender que cuando el humano habla de la familia, la responsabilidad es de una mujer. Mujer criando hijos, mujer criando nietos. Mujer, buena mujer, equivale a sostener, cumplir con su papel de familia, criadora de familia y, por supuesto, el poder satisfacer las necesidades sexuales del marido upon demand, cuando se le solicite. Pero, en estricto sentido, cuando una mujer tiene deseo sexual, es posible que el diablo, el demonio, la haya poseído, porque así los buenos hombres pierden la razón cuando confunden a la Madonna, que no se le debe tocar. Una vez que se tiene hijos, la sexualidad en general entre el hombre y la mujer es sancionada moralmente. Sanción es castigada, vamos a usar el término, moralmente. ¿Por qué? Porque tal como se dice en textos religiosos, la mujer es para hacer hijos, no para disfrutarse. La mujer es para criar hijos, no para otra cosa, porque luego ya está la otra mujer. Entonces, con base en una mala fe que desde niñas, según critica Beauvoir, son entrenadas a no ver otro papel que no sea su papel de crianza, los hijos van a salir mal, van a ser lo peor si la mamá egoísta decide ser una mujer, porque en realidad es una Madonna, y si no es lo contrario. De tal manera que no importa si el hombre trabaja, tiene otra casa chica, mediana o grande, depende del tamaño, eso no amenaza a la familia. Eso en estricto sentido no es malo. ¿Por qué? Porque el hombre no está amenazando a la familia siempre y cuando sostenga económicamente a la familia, porque la mujer no puede producir económicamente. Y si sale a producir económicamente, sufre el acoso. En culturas premodernas, una mujer debe salir acompañada de un hombre y si no, puede ser atacada y justificada su posible violación o abuso sexual. Todavía vemos en el interior del país, México, pero en muchos lugares, esta noción, mala fe, amo-esclavo, desde donde si la mujer fue abusada sexualmente es porque lo provocó o iba vestida inadecuadamente. O la apoteosis, es decir, ya el insulto máximo, es que si se embaraza, vamos a salvar dos vidas, la del bebé y la de la mujer.
salvarla porque si no se va al infierno. Entonces, todavía en los Estados Unidos, ya no digamos en el Rancho México, todavía la discusión en algunos estados sobre el aborto es que la mujer no tiene libertad ni sobre su vientre. ¿Por qué? Pues imagínate, le das esa libertad a la mujer y va a atentar contra la familia. Recuerden que la construcción social de la realidad, léase religiosa incluso, tiene que ver, como dice Malinowski, el famoso antropólogo polaco, plantea que la cultura es una naturaleza funcionalista. El sistema de creencias y la construcción de la realidad es en función de las necesidades. Ahora, ¿necesidades de quién? Es la gran pregunta en el binomio amo-esclavo. Y es como se dice, estamos tan inmersos, como se cuestiona, tan inmersos en un binomio de esclavitud basado en una construcción social de mala fe, en donde la mujer es el otro riesgoso. Es lo que no es Dios, Dios varón fálico. Y Dios tiene un falo, pero además Él crea, no necesita vientre. El vientre es el pecado. ¿Cuál es el pecado? El pecado de la lujuria, uno. El pecado de la desobediencia, pecado original. ¿Por qué existe el pecado original? Porque tú te atreves a crear a través de un vientre cuando solo se necesita un falo. Nada más no destruyan los inmuebles ahora que salgan, avienten cosas o arranquen las llaves del agua o algo por el estilo, que ambiente el florero, porque no es mala fe de Centro Himalaya, simplemente estamos reflexionando sobre temas lindos, como todos los lunes. Los demás, y que alguien, sí, que alguien pague los platos rotos. Bueno, en este orden de ideas, el título, La emboscada a nuestra pertenencia fundamental, creo que hasta corto se queda. ¿Por qué? Porque en términos de una construcción social, el ser humano, como argumentamos la semana pasada, se ha exteriorizado de tal manera que la exteriorización del ser humano, sin entrar otra vez en la discusión de la alienación, enajenación o 4 enajenaciones, el ser humano se encuentra ajeno, extrañado de sí mismo y particularmente de la construcción social junto con una mujer. Así que en esta invisible prisión vemos una restricción predominante del oikos, de la economía. Pues una mujer invisiblemente tiene que quedarse a criar a hijos, porque si no tiene recursos económicos, el Estado, siglo XXI, te quita a los hijos porque ¿qué les vas a dar? O bien las llamadas manutenciones son sumamente escasas. A saber, la mujer muy a menudo podríamos ver que así haya estudiado una profesión, carrera, formación educativa, ha pasado 10, 12, 14 años en un proceso de crianza que es, entre comillas, obligado, para que más tarde se entre en la crisis
relacional, la crisis, vamos a llamarla relacional para no entrar en otros temas, desde donde la construcción de la identidad de la mujer a partir de un sistema familiar se ve debilitado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mucho mayor habilidad de tener éxito económicamente, volviendo a la mala fe, y que es fácil reemplazar a una mujer una vez que ha pasado su tiempo de crianza. Pero que no vaya a ser una mujer infiel. ¿Por qué? Porque es digna del escarnio público o la lapidación pública. Porque se pasa a la otra columna. Entonces, es interesante. ¿Por qué? Porque del vocablo de prácticamente todos los idiomas, el hijo de una prostituta es un hijo fuera de wedlock, fuera de la familia. Y un hijo de una prostituta o un hijo sin un padre es o bastardo, término que existe en la gran antigüedad neolítica. Hay culturas paleolíticas o premodernas o tribales donde en realidad no importa quién es el padre, pertenece a varias familias. O incluso en la poliandria tibetana, es decir, 2 hermanos, 3 primos con la misma mujer, en realidad no importa de quién es el hijo. Pero bueno, ese es otro tema. Que es relevante, pero ya lo he mencionado, la construcción de la pertenencia a partir de modelos tribal clanistas, desde donde no se encuentra la alteridad disfuncional, donde no se encuentra la mala fe, donde no se encuentra el binomio amo-esclavo. De tal manera que el hijo de una prostituta, bastardo, ese es otro de los grandes términos, es un inmoral. ¿Por qué? Porque no ha sido criado por una buena, subrayo buena, mujer. ¿Qué es una buena mujer? Una estúpida. ¿Por qué es una estúpida? Porque está dentro de un sistema amarrada a la cueva de Platón, donde no percibe su realidad afuera de una cueva, porque si no entra el vértigo. Entra el escarnio de sí misma, donde gran parte de los pensamientos de una mujer es si ella es suficiente. Donde el sacrificio por los hijos o mirar hacia sí misma en términos de una emancipación sexual que no tenga en mente tener hijos es pasar a la segunda columna. Entonces, se puede ser una profesional de bien, madre, o una profesional del mal, hija del demonio, hija de la lujuria, mujer sin dueño. Y es tan grave el trastorno psicológico que puede surgir en una mujer en términos de no ser suficiente, en términos de no ser aceptada, en términos de ser juzgada incluso por otras mujeres como una amenaza o simplemente como una mujerzuela. La mujer es fundamentalmente una vagina. La mujer se reduce a su función profesional. Profesional desde la mala fe. No piensen que puedan ser doctoras, arquitectas, no, abogadas, no. Lo que tenemos ahora como una construcción social de la mujer ha costado en realidad sangre, sudor, lágrimas
y que por supuesto no es suficiente en mi opinión. ¿Por qué? Porque no se trata de una revolución, no se trata de un Me Too, no se trata de una venganza violenta, no se trata de quemar los testículos y el falo de los hombres. No se trata de ver en los hombres tampoco un falo dictatorial. De lo que se trata, ya que estamos en la cuarta sesión, es de comenzar a mirar un complemento y construir la realidad desde una buena fe. Estoy usando un lenguaje de Beauvoir, no religioso. Y la buena fe es la intimidad. La intimidad que asume la intimidación histórica, que asume a la esclava insospechada, la unassumed slave, la esclava que no se ha asumido como tal, la esclava del núcleo familiar, la esclava de la ética, la esclava de Dios, la esclava de la familia, la esclava de sí misma, porque ella es un demonio encubierto si es que no se somete a las leyes morales. Y luego, porque uno está de malas el martes, ¿verdad? Después del seminario de lunes por la noche, pero bueno, no me echen la culpa. La intimidad es asumir el dolor histórico de la mujer. Asumir la esclavitud, no aceptar, no justificar, pero parecería en movimientos feministas que lo que debería de ocurrir es una especie de desollamiento, quitar la piel, capamiento, castración masiva, el plantear o proponer la prohibición del falo fuera de casa, o la minimización, la toma de la Bastilla femenina y decapitar a los hombres o capar a los hombres. Y eso, en estricto sentido, es como convertirte en el verdugo de todo aquello que tú criticaste, todo aquello de lo cual protestaste. Es tan cuestionable como electrocutar al asesino, en que convierte el Estado. Así que sin entrar en una discusión legalista o en una discusión necesariamente de redención o de, como se usa mucho en los Estados Unidos, compensación. La razón por la cual la propuesta es la intimidad humana, no la intimidad heterosexual, no la intimidad hombre-mujer necesariamente, puede ser homosexual, puede ser transexual, puede ser lo que, como hemos tratado de argumentar, no estamos aquí vendiendo una idea, una vez más, dictatorial de lo adecuado, pero lo que sí estamos tratando de decir es que cuando hay una relación humana
en términos afectivo, erótico, sexuales, en parejas heterosexuales, homosexuales, transexuales o de diferente índole, se asumen papeles femeninos y masculinos vinculados a padre y madre. Todavía no sabemos qué va a pasar con una generación de humanos nacidos en laboratorios sin padres. Estoy hablando un poco a nivel de ciencia ficción en términos de crianza sin humanos. Pero recordemos una cosa, hormonas femeninas y masculinas están en el torrente sanguíneo de los humanos y que por otro lado asumimos papeles, como decía Fromm, recesivos, de crianza y contención, y otros que son más activos, más penetrantes, más, vamos a decir, de carácter violento, carácter protector, etc. Por lo que cuando hablo de intimidad, habiendo hecho esta importante aclaración, la intimidad es mirar el dolor de la humanidad, donde, con probabilidad de equivocarme, pero voy a decirlo, es muy posible que ustedes hayan conocido a una abuela o bisabuela, y si no es su directa abuela, bisabuela, tía, abuela, han conocido a mujeres desde esta óptica prácticamente esclavizadas, prácticamente moralizadas de que una mujer no sale sola y una mujer, si tiene muchas parejas sexuales, pasa a la siguiente columna. Un hombre no. Un hombre tiene que conquistar, tiene que disfrutar. Un hombre es dueño de su esposa y de sus hijas, llevando recurrentemente a un predominante abuso sexual por parte de los hombres en la historia de la humanidad, donde la violación fálica es un arma, no un acto sexual, ni mucho menos un acto de intimidad, por el contrario de intimidación. Donde, claro que hay excepciones, no estoy hablando aquí desde lo objetivo, sino lo reflexionado, lo intersubjetivo. La gran mayoría de las mujeres pueden contar sus parejas sexuales y muchos hombres, la gran mayoría, no lo puede hacer. Donde el padre puede comenzar en una iniciación sexual de su hijo a partir de mujeres de la segunda columna. Puede, no estoy diciendo que, y por supuesto que no estoy de acuerdo, simplemente estoy haciendo una descripción. Lo cual pudiera verse adecuado, pero por supuesto el padre va a traer a la proveedora de confianza que conoce, trayendo esto un conflicto inconsciente en el hijo en términos de desconexión con la intimidad de una pareja madre en el núcleo familiar. Volviendo a la idea de esta esclava familiar, donde el lema es: porque no voy a abandonar a la familia y no voy a ser una mala madre. ¿Saben qué sucede en términos inconscientes con sus hijos? Aprenden exactamente la mala fe. Hoy en día, volviendo a Esther Perel, la mujer tiene mucho más herramientas de comunicación legales, profesionales, intelectuales, económicas, donde también ha ocurrido una transmutación y transformación de esa mala fe en muchos sectores de la humanidad, donde se ha visto
Muchas veces la equívoca idea que la redención femenina es convertir al esclavo en amo y al otro amo en esclavo, pero eso va a traer un acto de violencia y un acto desde donde quien va a sufrir es la intimidad y no la intimidación. ¿Y por qué estoy hablando de intimidad? ¿Todo se resuelve con sexo? No. Estoy hablando de intimidad humana, estoy hablando de la teoría de la conexión, de theory of attachment, la teoría de la vinculación, porque un ser humano, no estoy aquí únicamente aduciendo a la idea de que si un niño humano hasta los 3 años no sufre un trauma profundo, entonces ya habrá descanso para la humanidad, ¿no? Podemos traumatizarnos en cualquier momento de nuestra vida. Todos los humanos tenemos profundas desconexiones. Podemos traumatizarnos en un vínculo relacional en tus 30, 40, 50, 60, 70 años. Puedes sufrir traumatización por un acto violento verbal o un acto violento físico. Por ejemplo, eh, las mujeres afroamericanas que tienen un alto índice de cáncer de mama, a pesar de tener un entorno familiar o una madre amorosa, en la calle van a sufrir eh, racist slurs, eh, discriminación verbal racista, como quiera que se les mencione, que va desde prehumanos, inferiores, retrasados mentales, prostitutas, criminales, inmorales, que este es uno de los aspectos de la alteridad eh, disfuncional. ¿Por qué se usa disfuncional? Porque de acuerdo a Hegel, la alteridad es inevitable, yo y el otro, sujeto-objeto, no estamos en Xochitl, ¿verdad? Sujeto-objeto es la realidad cognitiva con la que tenemos que hacer sentido de la existencia propia y ajena, pero que en esa dialéctica contradictoria podríamos hacer una alteridad disfuncional en donde ya no desde Beauvoir, sino desde la reflexión que estamos generando en este diplomado, la intimidad es una teoría de la conexión amorosa. Y que no nada más como mujeres, sino como humanos en general, hay que asumir que ese dolor sufrido incesantemente por las mujeres, como dice Claudio Naranjo, en los últimos 7.000 años aproximadamente, es un dolor eminentemente humano. Es debido a esa mala fe, debido a esa alteridad disfuncional, debido a esa dialéctica amo-esclavo, que el ser humano se ha encontrado desde la fundación del la primera ciudad-estado en Sumeria y Acadia, donde se ha disparado la violencia de manera imprecedente. La violencia humana y los ríos de sangre han corrido en los últimos 7.000 años por esa profunda desconexión. ¿Cuál es la profunda desconexión? Es la pregunta central. Que eres un humano criado desde un vientre y criado fuera del vientre, teniendo a una madre esclava, teniendo a una madre desconectada, maniatada, reducida a una tonta, retrasada mental, hija del demonio, dueña de la lujuria, accidentalmente surgida. El humano es un
lobo del propio humano, pero la mujer es la víctima de ese lobo con una justificación cultural y social, desde donde la destrucción de otro humano y de otra mujer, es decir, de otra cultura, de otra ciudad a la cual conquistas, de otro pueblo al que le destruye su cultura, es porque allí solo hay depravación sexual. Como se dice en los libros de historia, en la otra cultura es degenerada. La mujer no es controlada. Así que la razón de la enorme violencia y creciente desconexión de los últimos 7,000 años, que solo en 7,000 años hemos llegado a estar al borde de la extinción, hemos llegado, no significa que ya cesó ese riesgo, y como describe Harari en su libro Sapiens, la crueldad hacia los animales en esos 7,000 años llega a niveles de completa desconexión del humano con la naturaleza. La tierra es algo para conquistarse, no para estar arraigada. El vientre de una mujer es algo para usarse, no para amar, cultivar, proteger, llevar a la cúspide de la existencia, a la intimidad, a la profunda conexión. Los humanos estamos desconectados del propio vientre de nuestra madre. ¿Por qué? Porque se encuentra atada a un papel del cual fue designada desde pequeña. Labores del hogar, sexo, prohibición sobre su emancipación o su capacidad de tomar decisiones. La cultura, la familia inmediata, pero la cultura en general la juzga y la puede o tiene derecho a atacar o desahuciarla socialmente. El ser humano, mujeres y hombres, nos encontramos crecientemente más externalizados, comprando más, peleando más, drogándonos más, estando aún más insatisfechos a pesar de una historia desde donde hemos, como hicimos un recorrido muy rápido la semana pasada, desde un arraigo a la tierra, un arraigo a tu madre, un arraigo a la naturaleza, un arraigo a tus hermanos, un arraigo al otro, un respeto hacia la naturaleza, cuando, y no recuerdo el nombre de este jefe norteamericano indígena que le dice a estos gobernantes de una de las 13 colonias y les pregunta, ¿qué pasa con ustedes? ¿Por qué siempre están buscando algo? Y hay una cita, se las puedo, dice, estos hombres que llegan de Europa, estos hombres blancos, siempre están inquietos, no están contentos, siempre quieren algo, siempre quieren conquistar, nada les satisface. Creen que la tierra es algo que puede pertenecerte a través de un papel, que puedes comprar tierra, que le ofreces a las personas placeres y riquezas cuando no debes de tomar más de lo que necesitas. Y si se dan cuenta, esto es en lo que los humanos nos hemos convertido desde que naces. ¿Cuál es el objetivo? Tener una casa, voy a decirlo en términos de propiedad, con esposa e hijos. Y tus hijos deben de tener carrera para que puedan eventualmente pagar la deuda de la carrera y tener una casa con esposa e hijos. Y el sistema hipotecario y de deuda es que ese es el objetivo y no se trata aquí de criticar
aplicar a un país en particular. Es el sistema bancario, financiero, educacional en el que estamos, el de poseer. Y lo irónico es que no hay intimidad. No hay intimidad contigo mismo, no hay intimidad en tu pareja. La gente reduce a la mujer a una vagina y el hombre o el éxito de una relación sexual a la erección fálica, con enormes problemas de disfunción eréctil que hay expandido por toda la faz de la Tierra. ¿Por qué? Porque este binomio no funciona. Porque te has separado de tu pertenencia fundamental y tú crees que el verdadero placer, y por eso la pornografía ni siquiera es gratuita, casi que te pagan por mirarla. Donde en promedio niñas y niños acceden a la pornografía a los 8 años, mundialmente. 8 años. Donde la mujer se reduce a un genital y el hombre a un genital, y a propósito bastante desproporcionados. De tal manera que si no tienes erección por 2 horas, y si la mujer no grita y no tiene unos pechos desbordados, ¿qué sexo es eso? Entonces hay que ir a comprar todo tipo de sustancias químicas para que realmente tenga una sonrisa tu mujer. Nos hemos reducido a un falo y una vagina, o vulva, si no quieren ponerlo de una manera un poco más elegante. El problema de intimidad es, como menciona Byung-Chul Han, la privatización de la violencia. ¿Cuál es esa privatización de la violencia? El que no haya intimidad ni en ti mismo. Los marcadores de tu éxito es el dinero, es la fama, pero no tu capacidad de tener intimidad contigo mismo, tener paz, estar contento y satisfecho, hacer lo que te agrada, y lo que buscas una vez más es ser admirado, pero ahora desde ti mismo. El asunto es que hemos llegado a esta fase de intimidación, ya no del dictador externo, la intimidación de no ser suficiente. Y es ahí donde, como dice Daniel Silo, hemos llegado a una fase de desarraigo, de not belonging, donde lastimarse a sí mismo, suicidarse, alcoholizarse. Vean la crisis que hay en las jóvenes hoy en día. Resultado de revoluciones femeninas, pero también resultado de no encontrar a un hombre, porque el hombre también se encuentra en crisis. Y no es un acto de violencia o lucha de clases que tengas que hacer al estilo marxista como se preconizó en el siglo XX. Obviamente, sí él habló de cierta violencia para cambiar el orden. Y bueno, y ya sus secuelas, Lenin, Mao, Trotsky, hablarían un poco más en términos más violentos. El punto es que no se trata de traer violencia entre el hombre y la mujer. El punto que estoy tratando aquí de traer antes de la pausa es que podamos generar un estado de intimidad que va a constar de reconocimiento del dolor, que esto implica respetarlo,
Y acá el dolor es A, pasado, y el dolor presente. Muy bien. A ver si queda espacio. Y el aspecto de reconstruir, que una palabra más elegante, resignificar, donde vamos a hablar de una alteridad funcional, donde vamos a hablar de, llamémoslo así, una buena fe y de una transformación, porque quiero dejar claro que no es meramente una especie de problema de genitales de lo que estamos hablando acá. De lo que estamos hablando es de una exteriorización tan fuerte del ser humano porque perdió su conexión fundamental a un vientre y a un cuidado amoroso que no depende únicamente de una mujer, sino que depende de un sistema completo que enarbole, que exalte la naturaleza femenina, tanto como la masculina. Bueno, vamos a la pausa, luego regresamos a comentarios y testimoniales. Me gustaría también escuchar, a manera de hacer este cierre del último segmento del seminario, un poco su reflexión de todo esto. Puede ser a manera de aportación, comentario, puede ser a manera de pregunta. Esta parte que hemos tocado, de alguna manera, incide en su experiencia. A veces es tan invisible que uno no lo ve, o es tan permeante que uno no lo ve. Y en ocasiones uno puede tener a personas que representen, que personifiquen más este binomio, pero sin lugar a dudas, mucho de lo que conecta este seminario presente con el siguiente es esta parte desde donde asumimos que la realidad es así, que siempre ha sido así y que nuestra experiencia de desconexión y de dolor es como deben ser o los matrimonios, o las relaciones, o la crianza, o de alguna manera que eso es lo que implicaría en este caso ser mujer. Lo que trato aquí de traer a la reflexión es que esa profunda desconexión humana que nos ha hecho dar, y vuelvo a repetir, pero con un poco de más conclusión, ha hecho dar un salto tecnológico tan profundo en solo 7.000 años, ha sido por desconexión. Ha sido con un prisionero silente, y le llama, y también se le puede decir willing, inconscientemente cooperante o cooperativa, cooperativo, en términos de una construcción de la realidad androcéntrica centrada en el hombre, donde la propia mujer se vuelve una imperante supervisora de ese núcleo humano llamado familia
donde claramente los procesos emocionales y los procesos de vida son asimétricos. No estoy aquí argumentando que todo es sexo. Lo que sí estoy argumentando es que todo es sexualidad o relación entre un sujeto y un objeto, y en términos biológicos, mujer y hombre. O en términos psicológicos, mujer y hombre. No importa si se es de un sexo, de otro, orientación u otro. Porque esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la sexualidad, recuerden nuestro diagrama la semana pasada, sistema, bueno, y antepasada, sistema biológico, sistema cognitivo, sistema relacional, va de la mano. ¿De acuerdo? Entonces, interesante. Sé que puede ser multifactorial, pero la cada vez más profunda y cada vez más duradera depresión postparto también nos habla mucho de lo biológico, claro que hay una base biológica, pero que también hay una base cognitiva, pero que también hay una base social relacional, donde es profundamente preocupante cómo la pareja deja de tener relaciones sexuales, pongámoslo con nombre, el hombre deja de tener relaciones sexuales con su mujer. En crianza, y me refiero a los siguientes 20 años. Digo ya para llorar a gusto, ¿no? No, tampoco me vean así. Eso es muy interesante, preocupante. Lo estoy señalando y por supuesto ni justificando, ni generando una apología, ni generando una interpretación, pero sí tratando de hablar que el mayor problema del ser humano es su exteriorización y su insensibilización o desensibilización de su naturaleza, de sensibilización con la naturaleza, de sensibilización con el ser humano, de sensibilización con su quehacer o propósito de vida, recuerden todos lo que pusimos propósito, etc. Y finalmente, la desensibilización consigo mismo. ¿Y qué significa esto? No me importa que te mueras porque tú eres de otra cultura. No me importa que haya tráfico humano. ¿Por qué? Porque no son de nuestra sociedad o cultura. Esta sociedad posmoderna, neoliberal, posverdad, donde las grandes potencias acumulan misiles. Y donde lo más importante es lo económico y lo militar, lo financierista. Es interesante, pero no ha cambiado desde grandes guerras cruentas con ríos de sangre. ¿Por qué? Porque al final del día, el que predomina y el que prevalece es el más fuerte. Y que vemos el hambre humana, tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de divisas, tráfico de riquezas, de joyas, petrodólares, ¿no? Especulación, estados profundos donde think tanks o agencias de inteligencia destruyen a los países desde dentro sin que se den cuenta. ¿Qué es eso? La dominación del más fuerte, el ser humano, en este caso varón, o por lo menos con valores
masculinos desconectados. Esa es una faceta, no del hombre, sino una faceta de la desconexión guiada hacia lo androcentrista, pero no significa que eso sea, ni la mujer, en términos de sumisión. Es una dialéctica. Así que cerrando esta idea es, yo tengo más cohetes o tantos cohetes como tú, o tengo tantas reservas como tú, y tengo tantos submarinos como tú, y ya detoné una bomba de hidrógeno como tú. Entonces ya no me puedes someter. No importa el costo. Entonces siempre es esta noción ridícula desde donde hasta los juegos de entretenimiento están manipulados. Donde los íconos de la belleza por excelencia, Miss Mundo, Miss Universo, las Angels de Vicky, ¿cómo se llama? Victoria, Secrets, ganan preseas, ganan millones de dólares. ¿Por qué? Porque satisfacen a la vista, a los sentidos, donde hasta están manipuladas o manipulados estos eventos, con costos sumamente primarios. ¿Quién esa vagina va a estar con qué hombre poderoso? Donde ya es el poder fálico exteriorizado, fama, dinero, poder, misiles, casinos. Y hasta eventos de el hombre o simio más fuerte, con diferentes deportes, hasta eso es manipulado, tergiversado, con grandes corruptos en las federaciones de deportes, para ser él o lo más grande, admirado por otros desconectados. Y los costos, maltrato animal, maltrato de los ecosistemas, maltrato, bueno, ya hablamos media hora sobre el maltrato humano a las mujeres, que es un elogio decir de maltrato. Era más honesta, Beauvoir le llamaba esclavitud. Entonces, replantear que esa desconexión, como diría Gandhi, no va a haber mundo para destruir a tus enemigos. Ya no queda mundo. Ya están muertos todos los que considerabas tus amenazas. Ya torturaste a miles, millones, ya desapareciste lo que más les dolía, ya vean la historia de China, es cruenta y cruel. Y la mujer, hasta 1900, prácticamente 1949, y no estoy elogiando el sistema maoísta, era una esclava por milenios, que hasta le rompían los dedos de los pies cuando niñas para que no caminaran como humanos y fueran sumisas en todo momento. Y si caminaban como humanos normales, eran campesinas no dignas ni siquiera de entenderlos. O sea, no estoy acá trayendo al demonio solo de Occidente, estoy hablando de un proceso neolítico de transformación, o de, llamémoslo, de exteriorización de nuestra, ya para cerrar, la exteriorización de nuestra conexión, tal como el Michelangelo en la Capilla Sixtina, el Padre hombre, hay que decirlo, el Dios varón tocando al Hijo varón. No se equivoquen, ¿verdad? Pero uno con su túnica y el otro mostrando el falo, pero imagen y semejanza de la perfección. Obviamente no se pregunta de dónde nació. Bueno, vamos a escuchar. Adelante, por favor. Sí. Es básicamente una inquietud y también pregunta, obviamente. En alguna sesión comentaste que pareciera que como que la solución vendría de las mujeres, porque si estamos embarazadas teniendo a esos niños o niñas, sí, ya estamos desconectadas, ya estamos entonces generando esta misma desconexión.
Entonces a mí me dejó desde esa ocasión y que lo afirmaste de que no es que fuera exclusividad de las mujeres, pero pareciera que sí. ¿Por qué? Porque pues, cuando inicia, ¿qué tan desconectadas estamos? Cuando más cerquita, sí. Vamos a ser madres. Ok. Esa era una parte. Y entonces lo siguiente sería, si no la vía para lograr este trabajo de reconexión fuera el budismo como tal la respuesta, yo lo que he estado observando es que el trabajo que se hace a través de la psicoterapia con enfoque sistémico es cómo ayudar a las personas a que vuelvan a reconectar con esa madre y con ese padre para religar esta sensación de pertenencia y que te lleva a sentirte conectado con alguien, obviamente para generar que disminuye esa desconexión contigo mismo. Hasta hoy es como que lo que he estado observando que se está haciendo. ¿Qué otra alternativa que no fuera budista o gente que entramos a procesos psicoterapéuticos con estos enfoques, de qué otra forma el pueblo puede llevar a cabo esta reconexión consigo mismo? Básicamente, voy a tratar de responderlo rápido, sucinto, pero con muchas dimensiones, porque me generó muchas reflexiones toda tu intervención, que es muy valiosa. Primero, la respuesta directa sería crear entornos positivos, una cultura más sana. Es tan solo una opinión y seguramente no es la única razón, pero creo que es muy importante. La explosión económica de las mujeres a partir de la Segunda y particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, la integración de la fuerza femenina masiva, no que no trabajaran antes, pero eran muy escasos casos. Eso dio un nivel de empoderamiento, porque culturalmente el dinero es uno que te lleva a abrir oportunidades, diría Kiyosaki, compra tiempo, no compra felicidad, no compra vínculos, compra tiempo para decidir y te da libertad. Bueno, eso es algo muy importante que inadvertidamente la sociedad androcentrista no advirtió y eso trajo una exacerbación de los derechos de las mujeres en todos los niveles. Y también logró que lo que vemos hoy en día con niñas y niños, que hoy en día no permiten ni bullying ni discriminación, ya los niños pequeños están totalmente informados, que nadie te toque, que nadie te haga, y tú me... Entonces ya hay un cambio importante. Pero más allá de una especie de defensa ante abusos, lo cual es importante, también la sociedad se ha vuelto más humanista, más sensible a temas de animales, de naturaleza, de conservación. Ya los jóvenes están trayendo propuestas muy valiosas en términos de entornos positivos y en términos de un replanteamiento de esta conexión íntima que luego voy a tocar. Entonces, creo que existen muchas maneras y muchas vías, no nada más la psicoterapia sistémica, no nada más cognitivo-conductual, no nada más, vamos a llamar gestáltica, no nada más una que llamemos postmoderna, no nada más narrativa, no nada más psicoanalítica, ni el budismo o cristianismo o anglicanismo. Yo lo que creo es que somos los humanos que podemos generar e impulsar a los jóvenes. Recuerden qué hicimos con los jóvenes en el siglo pasado, en la década de los 60. Los matamos. No nada más físicamente, los matamos ideológicamente. ¿Por qué? ¿Y por qué digo matamos? Digo, yo no había nacido.
Entonces, pero como humanos, los silenciamos, los desaparecimos, los amedrentamos por varios elementos. La poscultura, lo que llaman, la contracultura, que es lo que se llama popularmente hipismo. La contracultura era por varios frentes un aspecto sexual muy importante para el humano, pero para las mujeres era este proceso contracultural era esencial. No somos, y Simón de Beauvoir ahí con teorías a veces que se le cuestionaron, pero muy importante no era una cuestión de hacerlo con quien quisieras, era una cuestión de hacerlo y tener la libertad y no el estigma. Muy importante. Luego en términos culturales, luego en términos, surgió en las universidades, todos estos movimientos fueron muy importantes y o silenciados y o controlados por el Estado profundo, particularmente en Estados Unidos, FBI, CIA y otras agencias, pero se ganó muchísimo y se crearon entornos y ambientes muy interesantes donde las drogas experimentales, luego ya el Estado profundo ya les trae drogas en toneladas vieron como una arma para atraer a los jóvenes idiotizados. Ese ya es otro tema, fentanilo, crack, cocaine y todo eso. Bueno, y todo esto que es realmente preocupante, pero es para aliviar la desconexión. Cerrando toda la idea. Los jóvenes ahora, con toda la explosión tecnológica, con todas las inquietudes y frustraciones de sus padres, post-contracultura, post-60s, ciertamente hijos de estos padres hippies pudieran reportar bastante desconexión y trauma. ¿Por qué? Porque no estás ubicado en una que llaman X, en una generación de tanta afirmación y hay muchas contradicciones. Sin embargo, también sientan la base para toda esta fase, esta nueva generación muy sensibilizada, muy capaz de proponer sin necesariamente hacer una guerrilla, ni ir a romper cristales, ni ir a golpear mujeres u hombres, o todo este tipo de expresiones violentas. Y lo que se está viviendo en los círculos de millennials es un problema de intimidad, vuelvo a ese punto. Es un tema de exteriorización, porque es como dolor, pero también tienen cosas humanistas muy fascinantes, muy buenas ideas, respeto implícito al otro, pero hay un problema de intimidad y hay un problema de positivismo del sujeto que ya lo hemos hablado. Entonces, muy interesante todo lo que mencionas y para cerrar, una vez más responderte, creo que una cultura menos tóxica, una cultura más sana es lo que debemos de permitir a los jóvenes y generar en nosotros a través de terapia, budismo, meditación, mindfulness, diálogo. A veces la comunicación de redes sociales es hasta tóxica, pero depende cómo lo uses. Puedes comunicar cosas útiles como ahora en redes sociales y algunas cosas que subimos en YouTube, radio. Creo que por muchos flancos se puede sanar a nuestra especie. Porque me quedo también con esta reflexión y hasta inquietud de si antes la desconexión venía porque éramos mujeres esclavizadas, limitadas al entorno y de papeles de madre y esposa y ama de casa, y eso generaba desconexión en los hijos. Ahora lo que yo observo son mujeres igualmente esclavizadas bajo la aparente libertad o feminismo, movimiento feminista, en el que son mujeres que tienen que salir a trabajar, a generar ese dinero, porque no está ese hombre o no quiere o ellas no quieren, pero ahora esclavas de aparentemente ese movimiento generando
igualmente una desconexión con los hijos, porque trabajan y aparte tienen que llegar Es que a casa. es una fase de exacerbación de la crisis y de la desconexión que no tiene ni la cara de una mujer ni la cara de un hombre, tiene la cara de la humanidad. Es lo que he tratado de decir cuando hablamos de la mujer sitiada. Luego vamos a hablar del hombre sitiado en enero, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la mujer únicamente, estamos hablando de la cara de la humanidad. Por lo que, vuelvo a insistir, no se trata, como tú mencionas, de un cambio de papeles. Entonces ahora tú cuidas y ahora tú haces y ahora si tú me ves y entonces yo te demando restricción. Lo que estoy tratando de decir es que, bueno, la clase pasada hablamos del positivismo del sujeto, la desaparición del objeto para el surgimiento del sujeto dictatorial. ¿Recuerdan? Y ponemos una gran S y decíamos, este sujeto ya nada más ve al objeto como un artículo de su propio narcisismo. Entonces, eso lo vivimos mujeres y hombres, y que es una fase de exacerbación de la desconexión, donde hay que ir generando tanto modelos económicos como modelos de intimidad psicológica, como modelos de contactos humanos. El contacto humano, recuerden, y seguimos en ese paradigma, no es a través de palos y vulvas. El éxito de una pareja no es únicamente el eros que hablamos en términos de erección y en términos de orgasmo femenino. No es únicamente eso. Eso puede ser enriquecedor, importante, pero eso se puede volver una pornografía de la realidad, una genitalidad. Lo que necesitamos es intimidad, reconocimiento del dolor en general. Y cuando reconoces ese dolor, cuando miras esta desconexión, cuando miras la estructura, entonces puedes pasar a una reconstrucción. Que la intimidad humana debe de pasar por validar al otro, no lo que dice, o siguiendo a Jung-Chul Han, no la sociedad del rendimiento o de la funcionalidad. Ya somos familia, ya tenemos hijos, ya soy mujer porque mal que bien tengo hijos. No es eso, es la conexión contigo misma, contigo mismo, que primero hay una intimidad hacia ti, asumiendo la vulnerabilidad y el dolor, y luego pasando por una reconstrucción amorosa. Y que una vez que hay esa reconstrucción íntima y amorosa contigo, la puedes tener con el otro. Pero recuerden que la conexión entre humanos, mujeres y hombres, no es a través de genitales, es a través de la mirada, como dice el tantra budista, a través de la sonrisa, a través del tacto y también a través de la sexualidad genital. Pero es aceptar la existencia del otro, es ponerte en los zapatos del otro, es arraigarte en el otro, porque el otro es un referente de toda tu humanidad y que el otro no es el peligro. Entonces se vuelve una alteridad funcional. Entonces, sin hacer revoluciones, podemos realmente resignificarnos desde dentro. Bien, entonces, ¿alguien más quisiera comentar algo en línea? Presentes, ahí está el micrófono. Santi, No, ¿qué te dice en términos de los millennials y todo esto que puede verse como una crisis
de intimidad, o una crisis de relación de jóvenes con otros más allá de lo exterior. O ves soluciones, ves buenas. Yo soy muy optimista, pero siempre es importante también señalar los puntos débiles y las heridas en la humanidad. Bien, entonces, digo, no es obligación, ¿verdad? En términos de intimidad, primero hay que ver en qué aspectos estamos dolidos, diríamos coloquialmente, trabados. En qué momento tenemos esta parte de desconexión, que muchas veces la desconexión puede bien no pertenecernos. Que en muchas ocasiones podemos empezar a generar sentido del humor, mirando que mucho de nuestro dolor, frustración o autocrítica o autoagresión tiene que ver con un modelo que no está bien, no está sano desde sus raíces. Y que esa tensión, ese sentirse no suficiente, ese querer enloquecer de desesperación, ese nacer en un mundo asimétrico en toda la extensión de la palabra, en un mundo asimétrico y que al mismo tiempo hay que sonreír, se vuelve desafiante y que inadvertidamente creamos a copias de ese trauma, como ya hemos hablado. Así que este reconocimiento, esta observación, este respetar el dolor, este darte cuenta y descentralizar tu biografía emocional. Descentralizarla significa básicamente que tú no eres responsable. Descentralizarla significa, y esto va a costar trabajo digerir o tragar, que tampoco el otro es responsable. Que es un sistema multidireccional, multifactorial y, como se dice en matemáticas, un sistema complejo. Y ese sistema complejo, afortunadamente, en mi opinión, carece de demonios y de ángeles, de buenos y malos, pero básicamente existe en una historia emocional de hechos. Además de la historia narrada por los historiadores, valga el pleonasmo, está la historia emocional, de donde todos tenemos en nuestro código genético un sistema emocional, un pozo oscuro debajo de nosotros, que es nuestro sistema de dolor impersonal. Y que está allí, y que lo suprimimos, y que la mejor y más tonta manera de suprimirlo es huir de él y querer funcionar y querer poner una cara de agradable y tratar de pretender que estás bien cuando en realidad no lo estás. Cuando en realidad somos un bonche, eso sí es anglicismo, bunch, somos una masa de narcisistas mirando por nuestro propio sentido, nuestro propio beneficio, pero es que estamos buscándole sentido a ese dolor que sentimos muy propio. Entonces, por eso hemos hecho meditaciones donde ves el dolor de tu infancia, un momento dado, una serie de eventos, cuando estabas desesperada o desesperado, sentirte desarraigado, sentirte que tu vida no valía la pena, ideaciones suicidas que pueden ocurrir, dolor, ganas de romper con todo, sentirte la peor basura del mundo, son síntomas que ahora debemos de mirar. Y cuando los miremos, no sé si los están mirando mientras los digo, sus peores crisis, mírenlos y piensen que ese es el dolor que compartimos todos los humanos.
véanlo y respírenlo. Y que cuando ven ese dolor tan grande que han tenido, de sentirse lo peor, de haber aceptado cosas injustas que eran injustificables o inaceptables, mírenlo. Y miren todo eso como una necesidad de huir de nuestro dolor y que no sabíamos otra cosa. Y ese no saber otra cosa que ahora nos causa hasta coraje, nos causa hasta células un poco enfermas en nosotros, debemos de decirles, están ahí, no sabía otra cosa, pero respeto ese dolor y me respeto a mí mismo en esa fase. Entonces respírenlo, acéptenlo. Cada vez que se cruce en su mente lo estúpidos que fuimos en algún momento, lo disfuncionales o estemos en un rant, nos encontremos en una fase de queja, en una explosión emocional de no soy suficiente, soy una bruta, un tonto, qué bueno que pretendo bien o lo que fuere. Miren esa desconexión cuando lleguen a su casa. Miren. Miren que no encuentran algo, o miren que cierran la puerta del cuarto de sus hijos y no saben dónde están ustedes, qué quieren, o miren regresando del trabajo, el hastío, la soledad o el aferramiento a ciertas cosas y mírenlo. Mírenlo y reconózcanlo, y al reconocerlo se descentraliza. Y cuando creas ese ambiente, empiezas a aceptar ese ambiente y aceptas tu pasado para entrar a una resignificación de eso. Que ya que sientes en tus venas ese dolor, ya que sientes ese vértigo, ya que sientes esa tristeza, a veces en el cuello, en la garganta, a veces en tu pecho, a veces en el estómago, aprende a respetar y convivir con él, dormir con él. Y naturalmente te va a recompensar tu sistema, tu mente y tu sistema. ¿Qué es tu mente? Tu cognición, porque te va a decir, qué bueno que finalmente me ves. Te he estado llamando desde hace años. Y luego, tu sistema inmunológico, biológico, también va a recuperarse. Y aunque suene un poco mágico lo que voy a decir a continuación, también tu sistema relacional te lo van a agradecer. Todas las voces de la energía femenina y masculina, y no estoy hablando de espíritus ni nada, pero lo que dicen los tibetanos, del pola, del mola, que es la energía masculina de todos tus vínculos masculinos, se le llama pola, que tiene el equivalente de tu propia energía masculina, mola, energía femenina, yula, el lugar al que perteneces y naciste, drala, lo que te defiende, está vinculado a tu sola, que es tu energía de vida. Entonces, alguien de pronto por ahí te va a gritar, y obviamente estoy hablando poéticamente, vaya hasta que finalmente alguien habla por todos nosotros. Con esto cierro este seminario. Muchas gracias. Es un privilegio que podamos reflexionar sobre estos temas y recordar que todos los que están presentes allí en la pantalla, con sus pensamientos, con su reflexión, y el que también hacen acá, que es vital, su presencia acá presencialmente también lo hace posible, de hecho es lo que lo hace posible. Me sería muy difícil tocar estos temas con esta profundidad y riqueza viendo una pantalla de tan lejos. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, entonces, para hablar de esas conexiones perdidas. Que estén muy bien.